Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro último encuentro online de Espacio Cocoro, con la charla súper interesante de sistema inmunológico. Es la última en la que voy a tratar de darle una vuelta de tuerca a todo, voy a tratar de reunificar conceptos que hasta ahora hemos ido hablando y explicar a fondo cómo funciona el sistema inmunológico, porque me parece muy interesante conocerlo. Bueno, como siempre me presento, soy Silvia Juárez, soy licenciada en biología. Dediqué gran parte de mi vida a la investigación, pero en un momento dado busqué algo más personal, contacto con las personas, y me empecé a formar en terapias complementarias naturales y llegué a la kinesiología como eje fundamental de las consultas en las que trabajo. También trabajamos con Shiatsu y con Chikun en Espacio Cocoro. Todo esto somos nosotros, somos Espacio Cocoro. A vuestra disposición, siempre, por supuesto. Bueno, vamos a comprender un poquito más nuestro cuerpo, que me parece algo fundamental cuando hablamos de salud y de equilibrio. Lo hago siempre en mis consultas y trato de explicaros, y estos vídeos al final son un poco eso, el explicar cómo funciona el cuerpo, porque conociendo nuestro cuerpo conseguiremos entenderlo, amarlo, sus circunstancias también, y por consiguiente cuidarlo. Cuando os hago correcciones en la consulta, cuando trabajamos alguna parte más metabólica, más interior, que a simple vista es más difícil de entender, me gusta explicároslos, porque a veces es una luz en nuestro camino el entender que esos síntomas que llevamos arrastrando tiempo cobran sentido, tienen el sentido de algo está pasando, esto en concreto es lo que está pasando, lo vamos a solucionar, y desde ahí el efecto terapéutico es doble, porque hacemos corrección y entendemos nuestro cuerpo, si lo que nos está pasando, y ese proceso de conocimiento es gran parte del beneficio de la propia terapia. Y por eso me gusta explicarlo cuando lo hago en consulta, y también aquí a través de estas reuniones y de toda la información divulgativa que os muestro, ¿de acuerdo? Porque me parece súper importante conocernos y entendernos y, por supuesto, amarnos y aceptarnos tal y como somos. Así que hoy vamos a conocer un poquito más lo que es el sistema inmunológico para tratar de comprenderlo. Muy bien, estos somos nosotros, y constantemente en este momento preciso en el que estamos aquí sentados, estamos siendo rodeados, nos intentan atacar agentes invasores como pueden ser microorganismos, virus, bacterias, hongos, ¿de acuerdo? Sustancias agresivas, sustancias químicas que nos rodean, radiaciones, sustancias tóxicas, alimentos que también pueden ser agentes invasores, sustancias en los productos que utilizamos diariamente de limpieza, de cosmética. Todo eso al final son circunstancias que están atacándonos constantemente, y nuestro cuerpo tiene que tratar de defenderse de ellos. Esa capacidad que tenemos de defendernos está muy relacionada con nuestro sistema inmunológico y tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio y la homeostasis. Pero cuando somos atacados por un agente invasor, no solamente hay un daño local, allá donde se produce la entrada de esa sustancia, de ese agente invasor, sino a nivel general nos desequilibramos muchísimo, y eso rompe la homeostasis, rompe el equilibrio intrínseco y fundamental de nuestro cuerpo. Pues bien, todos tenemos la capacidad de luchar frente a estos agentes invasores, y una de las formas es a través del sistema inmunológico. Que el sistema inmunológico comprende tanto respuestas no específicas, es decir, hay una invasión, hay algo trata de entrar y de franquear nuestras barreras, y el cuerpo inespecíficamente eh, responde. Responde de manera local, inflamándose y con unas barreras físicas. Y luego existe una respuesta ya altamente específica, donde el sistema inmunológico empieza a funcionar de su manera más sutil, más delicada, más específica contra aquel agente invasor que nos ha colonizado, ¿de acuerdo? Cuando ya la agresión ha sido productiva y está dentro de nuestro cuerpo. Así que tenemos estas dos medidas, una no específica y una altamente específica. Vamos a ir ahondando un poquito en estos conceptos y en alguno más a través de la charla. Vamos a hablar en concreto, vamos a explicar qué es el sistema inmunológico y cómo funciona, porque
Entendiéndolo mejor, tendremos un arma muy poderosa en nuestra mano, que es la del conocimiento, que es fundamental, ¿vale? Que luego, sumado a la experiencia, harán esa sabiduría. Pero por ahora vamos a entender cómo funciona el sistema inmune, de qué se compone y todas las formas en las que empieza a actuar en nuestro organismo. Pues bien, somos una persona que está intentando ser invadida por agentes agresores, microorganismos, sustancias tóxicas, etcétera, etcétera, químicas ambientales, radiaciones, todo lo posible. Lo primero que tenemos es un mecanismo muy innato, un mecanismo natural, que son las barreras de defensa, de las cuales os hablo ampliamente en uno de los vídeos que están en abierto en el canal, ¿vale? Que son las barreras de defensa, súper interesante, porque es una forma también de trabajar nuestra capacidad de responder frente a lo que nos agrede, frente a lo extraño. ¿De acuerdo? Cuando estos microorganismos, sustancias, etcétera, vamos a llamarle agentes invasores, penetran en nuestro cuerpo, ya que las barreras de defensa no han funcionado, ya están dentro, se produce lo que llamamos la infección. ¿De acuerdo? Que normalmente asociamos infección, evidentemente, a una colonización por microorganismos, pero aquí lo vamos a generalizar siempre con agentes invasores para reducir un poco la casuística y que me sea más fácil explicároslo. Esta infección significa que la gente ya está en nuestro cuerpo, nos ha invadido localmente y esa invasión local puede ampliarse, si no es contenida, a una infección generalizada, sistémica o a nivel orgánico. ¿De acuerdo? Para controlar esta infección que ya se ha dado, ¿vale? Que ya ha penetrado en nuestro cuerpo, tenemos distintos mecanismos. Uno es una respuesta inflamatoria muy local, que ocurre donde se produce la infección. Y las dos siguientes, ya con una mediación mucho más regulada del sistema inmune, frente a ese agente en concreto, muy localizadas, más específicas, sería una primera respuesta inmune humoral y una segunda respuesta inmune celular. Vamos a hablar de cada una de estas tres en detalle para entenderlas y comprenderlas más a fondo. Bien, cuando ese agente infeccioso, ¿vale? Vamos a llamar microorganismo en general, ha penetrado en nuestras barreras de defensa, nuestra piel, nuestras mucosas, nuestras secreciones mucosas, ya está dentro de nosotros. Aquí en el dibujo veis como un corte en la piel permite la entrada de esos microorganismos. El patógeno ya está dentro, ya hay una infección. ¿Qué se produce? Una respuesta inflamatoria muy local. Una parte es mediada por células. Fagocitos y macrófagos van a acudir rápidamente a través de nuestra piel o de nuestras mucosas, de nuestro epitelio, a la zona de infección, ¿de acuerdo? Y van a tratar de englobar esas partículas extrañas para contenerlas. A su vez, ocurre algo también muy local, que es la vasodilatación de los vasos sanguíneos. Es decir, se dilatan, aumentan de tamaño, ¿para qué? Para llevar rápidamente moléculas a la zona y células que contengan esa infección local. ¿De acuerdo? Sustancias químicas que nos ayudan a controlar la infección y células fagocitarias que tratan de embutir, de comerse esos patógenos, ¿vale? Para tratar de contenerlo. Siempre que hay una inflamación, hay un aumento de la temperatura local. ¿De acuerdo? Esa temperatura local lo que trata es de evitar la reproducción del organismo. ¿Vale? Esa fiebre local, que puede llegar a ser una fiebre a nivel general, tiene un mecanismo, tiene una función importantísima, que es la de contención. Porque si elevamos la temperatura, estamos subiéndola por encima de la temperatura ideal de reproducción de los microorganismos. De manera que la fiebre tiene un efecto importantísimo en la contención de la infección. Tratamos constantemente de controlar la fiebre, pero es un mecanismo natural necesario para la contención de la infección. Hay que dejarla evolucionar, no hay que cortarla, sobre todo en los primeros momentos y hasta cierta temperatura. Es un poco la norma que tenemos todos de vamos a controlar la fiebre, pero esa fiebre tiene una función muy específica y muy importante en el mecanismo de respuesta inflamatoria. Pues bien, además de esa vasodilatación, ese aumento de células fagocitarias, esa fiebre, ocurre también un aumento de proteínas plasmáticas, ¿de acuerdo? Desde la sangre salen proteínas a esa zona local para tratar de contener localmente esa infección.
Si todo ocurre correctamente y nuestro organismo está en óptimas condiciones, esa respuesta inflamatoria local contendrá la invasión localmente y no pasará nada más. Podremos tener fiebre, inflamación, enrojecimiento propia de la inflamación que se está produciendo en esa zona y se resolverá, el patógeno se fagocitará, se destruirá y no ocurre nada más. Pero si nuestro sistema no está en óptimas condiciones, esta infección local puede trascender a una infección más generalizada o una infección sistémica, ya que el patógeno no es contenido, llega a la sangre y desde la sangre y la linfa se distribuye por nuestro organismo, produciendo una infección más generalizada. ¿De acuerdo? Es aquí donde otros mecanismos secundarios tienen que hacer su entrada y su aparición, y aquí ya aparece el sistema inmune de una forma mucho más específica. En primer lugar, con una respuesta inmune humoral. Humoral significa de humores, de líquidos, ¿vale? Es algo más mediado por la sangre. En esta respuesta humoral, a través los patógenos entran en nuestros vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entran en contacto ya con células del sistema inmune que empiezan a reconocerlos, empiezan a darse cuenta de que hay un agente invasor que no debería estar ahí, que no es normal, empieza a reconocer partes de su estructura y a reaccionar frente a ellos. Normalmente este recorrido hace que por el propio sistema inmune estos microorganismos invasores pasen hacia los ganglios, donde es un sistema de filtrado muy potente, donde en parte se quedarán. Estos ganglios es muy normal que se inflamen, que duelan, que haya fiebre más generalizada por todo este proceso de lucha interna de nuestro sistema inmune que está en acción. Los leucocitos, los glóbulos blancos empiezan a aumentar en número porque tienen que reaccionar. ¿De acuerdo? Y esta respuesta, tanto inmune como inflamatoria, lleva asociada ambas dos el aumento de leucocitos. Por eso muchas veces cuando en nuestra analítica vemos algunos de los tipos de leucocitos o de glóbulos blancos aumentados, nos están hablando de que ha habido o está ocurriendo una respuesta a una infección que ocurre en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Frente a qué reacciona nuestro sistema inmune? Porque no reacciona solamente, no reacciona frente a todo el microorganismo en sí, sino frente a partes específicas. Normalmente son proteínas de estos microorganismos invasores, proteínas del virus, de las bacterias, de los hongos, de partículas extrañas, que las células B, ¿vale? Los linfocitos B, reconocen como algo extraño y responden frente a ellos. Pues, ¿cómo responden? Produciendo los anticuerpos. ¿De acuerdo? Los anticuerpos son nuestras sustancias producidas por los linfocitos B, por parte de nuestro sistema inmune, que reconocen partes extrañas de estos microorganismos invasores. A estas partes extrañas se les llama antígeno y a la molécula que trata de neutralizarlo se le llama anticuerpos. Los anticuerpos normalmente también los conocemos como inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Como os decía antes, se producen un aumento brutal de los glóbulos blancos, de los leucocitos y de otras células también relacionadas con la respuesta inmune. Hay distintos tipos de leucocitos, cada uno de ellos tienen una función determinada. Tendríamos granulocitos, linfocitos, B, eosinófilos, basófilos, etc. Todas estas células de nuestro sistema inmune y de nuestras células plasmáticas vienen de una célula madre que se localiza y que se produce en la médula ósea de los huesos largos. ¿De acuerdo? En los huesos largos, en la parte interna, lo que conocemos como el tuétano, a veces cuando lo comemos, hay unas células indiferenciadas que se llaman células madres sanguíneas y de la cual, por un proceso de diferenciación muy específico según necesidad, empiezan a dar los distintos tipos de células plasmáticas. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, eritrocitos, etc. ¿Vale? Solo os lo voy a nombrar porque esto es muy complejo. Pues bien, estos glóbulos blancos, como os muestro aquí en el dibujo, lo que hacen es reconocer esos antígenos, esas proteínas específicas de los microorganismos invasores que no son propios, con lo cual reaccionamos y producimos una molécula que trata de bloquearlos. ¿Veis aquí que se está uniendo
un antígeno a un anticuerpo, ¿vale? Esas Y, la forma más normal de representar los anticuerpos o las inmunoglobulinas, porque realmente es la forma que tienen. En esta fotografía tan bonita que tenemos aquí a color, ahí sí que podemos ver, es una fotografía de microscopía electrónica coloreada donde vemos la típica forma de una inmunoglobulina que tiene esa forma de Y. Es una molécula muy, muy compleja, es una molécula grande, son proteínas también. Cada parte tiene una función muy específica, están codificadas genéticamente, son muy interesantes pero muy complejas. Pero bien, quería nombraros un poquito por encima el tipo de inmunoglobulinas, porque en los tiempos que estamos viviendo estamos muy acostumbrados ahora a oír hablar de las IGs, IgM, IgA, IgG, IgE, pero a veces no sabemos qué son. Y son estos anticuerpos. Cada tipo de inmunoglobulina se produce en un momento concreto y tiene una función determinada. Las IgGs, que son el 80% de las inmunoglobulinas producidas, son normalmente inmunoglobulinas producidas frente a agentes invasores bacterianos y virales, ¿vale? Son inmunoglobulinas antibacterianas y antivirales, que pueden atravesar la placenta, con lo cual es una inmunidad que también se regala al embrión, al feto en gestación, y pasa a formar parte de su inmunidad adquirida. Las IgA, que es un 10% normalmente de la producción, están mayoritariamente en secreciones, en moco, saliva, en lágrimas, en la leche. ¿De acuerdo? Entonces son importantes porque combaten la infección desde esas secreciones. La IgM pues, es más minoritaria y son las primeras que aparecen frente a los antígenos. Bueno, frente a los anticuerpos es un error frente a los antígenos. Y las IgEs, ¿vale? Son las que aparecen cuando hay procesos alérgicos que se han desencadenado y con una producción de histamina asociada. Normalmente si somos alérgicos a algo, nuestras IgEs van a estar disparadas en nuestra analítica. ¿Vale? Lo quería resumir muy brevemente para que también lo entendáis un poquito y cuando oigamos hablar de esa teoría sepamos a lo que estamos. Después de esa respuesta inmune humoral, como hemos visto, esa producción de anticuerpos, en principio la infección está controlada, ¿de acuerdo? Se han producido específicamente estos anticuerpos frente a esas proteínas de sustancias extrañas, se han contenido, bien se contienen en la célula que ha sido invadida o bien se contienen a nivel plasmático de la sangre, la infección pasa, se recupera y no ocurre nada más, ¿vale? Ese es el mecanismo natural de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune tiene esa capacidad de regularlo, pero ¿qué ocurre cuando somos invadidos una segunda vez por el mismo agente invasor? Bueno, pues tenemos la gran suerte de que el cuerpo aprende y aprende nuestro sistema inmune, por eso es tan importante entrenarlo y mostrarle distintas enfermedades cuando somos pequeños, porque es la manera en la que va a aprender a defenderse y va a generar anticuerpos que se quedan memorizados en nuestro cuerpo frente a una posible segunda infección, ¿de acuerdo? Y que nos previenen, nos protegen frente a posibles infecciones del mismo agente. Pues bien, esta segunda parte, ¿vale? Ya más de memoria, es lo que se llama la respuesta inmune celular, donde se llama celular porque ya intervienen otras muchas células, distintos tipos de linfocitos B y T, que en esa primera respuesta humoral, solo de producción de anticuerpos. Aquí nos encontramos con que otra vez el agente infeccioso, él mismo, entra en nuestro cuerpo, se desencadenan una serie de procesos bastante complejos, donde unas células llamadas de memoria empiezan a producir los anticuerpos específicos frente a ese agente invasor que ya fueron una vez producidos. Es un mecanismo de contención muy bonito, muy perfecto, si todo va bien, donde al final lo que hacemos es activar mecanismos para, bien, destruir esos agentes infecciosos o las células que lo están conteniendo. ¿De acuerdo? Nuestras propias células que contienen a veces el agente infeccioso tienen que ser destruidas y eliminadas para eliminar el agente infeccioso. Aquí entra en juego todo una red compleja del sistema inmune. El sistema inmune es un sistema muy deslocalizado.
mientras otros sistemas, el respiratorio, está compuesto por pulmones, alveolos, los bronquios, la tráquea, etcétera. Es muy definido. El sistema inmune contiene distintos órganos y distintas partes dentro de todo nuestro cuerpo que forman parte de este mecanismo que nos defiende de lo extraño. ¿De acuerdo? La piel es nuestro sistema de defensa, nuestra barrera física, nuestras membranas mucosas, timo y bazo son los grandes diferenciadores de células. En el bazo se diferencian las células B, los linfocitos B, en el timo maduran los linfocitos T. En la médula ósea de los huesos largos se producen desde las células madre estas células totipotentes que luego se diferencian. Una gran parte que aquí no está dibujado de nuestro sistema inmune está en nuestro intestino, es lo que se llama el MALT, la mucosa asociada a tejido linfoide, que es importantísimo en nuestro sistema de defensa, yo os diría de los más importantes porque supone un 80% de las células de nuestro sistema inmune. Y todos ellos, en conjunto, producen esa reacción secundaria frente a un agente que ya nos ha invadido. Así que podemos responder frente a ellos, destruir estos microorganismos y las células que lo contienen y contener esa infección. Así es, a grosso modo y muy por encima, casi sin detalle, cómo funciona nuestro sistema inmune, que os quería mostrar para que lo conozcamos y sepamos cómo funciona nuestro cuerpo. Quería hablaros también de algo interesante que es la inmunidad natural, ¿vale? Y por otro lado, la memoria del sistema inmunológico. Hemos hablado un poquito diciendo que el sistema inmunológico es de una parte altamente específica, es esa parte que os acabo de decir de un segundo ataque del agente invasor ya hace que se genere la respuesta específica frente a ese agente invasor concreto, ¿de acuerdo? Y hay una parte de esto que puede ocurrir sola, sin ningún tipo de memoria, que ocurre de forma hereditaria, que lo heredamos de nuestros progenitores, y otro que se aprende. Fijaros qué bonito, ¿no? Esa inmunidad innata que llamamos, o nuestra inmunidad natural que heredamos, que tiene un componente hereditario básico, hace que hayamos heredado inmunoglobulinas, sobre todo de nuestra madre, pero también material genético, por supuesto, de nuestro padre, donde ya nuestro sistema inmune ha aprendido que hay que producir ciertos anticuerpos frente a sustancias extrañas. ¿De acuerdo? Cuando un microorganismo atraviesa nuestro epitelio, nuestras barreras, bueno, pues se desencadena esa respuesta innata en muy breves horas, porque es como que ya lo tiene aprendido. No nos hemos expuesto nunca a ese agente, pero lo hemos heredado, con lo cual tenemos esa capacidad innata de producir y tratar de controlar la infección en muy poquitas horas sin haber entrenado al sistema, simplemente por lo que hemos heredado. Pero luego está esa inmunidad adaptativa o adquirida, que la adquirimos, como os he comentado antes, por una previa exposición al agente. ¿De acuerdo? Significa que nuestras células de memoria van a producir estos anticuerpos específicos. Esto a veces podemos estar inmunizados durante periodos más o menos largos frente a un agente invasor previo. Pueden ser días, meses, años o toda nuestra vida. Depende mucho del agente, de nuestro sistema inmune y de cómo respondamos. ¿De acuerdo? Entonces, es una respuesta secundaria frente a ataques que ya han ocurrido y que nos protegen. ¿De acuerdo? Nuestro cuerpo no hace nada, simplemente lo ha heredado, es algo como innato, sale solo, y lo otro es ya porque ha habido un aprendizaje del sistema inmune. En todas en esta respuesta de inmunidad adaptativa son fundamentales los linfocitos B, ¿de acuerdo? Que son los linfocitos de memoria que van a generar esos anticuerpos específicos que empezarán a producirse según ocurra esta segunda infección. Bueno, eso es un poquito esa respuesta primaria y secundaria. Se ve muy mal, pero bueno, es que en los primeros días una respuesta primaria innata, ¿de acuerdo? Y esa respuesta secundaria que nos protege mucho más, que dura mucho más tiempo y que además es altamente protectiva,
ocurre más a largo plazo, ¿de acuerdo? Necesitamos días. Por eso ahora estamos con las famosas segundas curvas, primeras curvas de distintas inmunoglobulinas para medir la inmunidad que tenemos frente a algunos patógenos. Bien, por supuesto, os quiero nombrar simplemente el hecho de la inmunidad artificial, que no es la adquirida porque haya habido un agente invasor en nuestro cuerpo, sino porque se nos ha inoculado ese agente invasor o partes atenuadas de él, y eso son las vacunas. Nuestro cuerpo responde porque no diferencia si es un agente que ha atravesado las barreras o que se nos ha introducido artificialmente, responde frente a este agente invasor, produce anticuerpos, reacciona frente a ellos, nuestras células aprenden y se quedan ahí remanentes para generar parte de nuestra respuesta adquirida, y si en un momento dado somos invadidos de verdad por el agente patógeno, respondería frente a él como si nos hubiese invadido de forma natural, ¿de acuerdo? Pero es una forma artificial de generar inmunidad. Simplemente os las quiero nombrar aquí para, bueno, pues porque son importantes y hay que saber qué nos pasa cuando nos están metiendo una vacuna. No voy a entrar más en detalle frente a esto. Y por último, o casi por último, me gustaría hablaros de que, por supuesto, a veces hay errores en el sistema inmunológico. Como en todo el cuerpo, a veces no todo es perfecto. Nuestro sistema inmune puede no estar en óptimas condiciones. Por eso hay que tratar de tenerlo regulado, de que esté funcionando, que responda frente a lo que tiene que responder. Y si no es así, pues serán patologías del sistema inmunológico. Hay distintas patologías, pero os quiero nombrar dos porque son las más comunes y las que más estamos habituados a escuchar, que son por equivocaciones en la reacción o por reacciones exacerbadas, exageradas frente a algo. La primera de ellas son las alergias. Como ya os he comentado muchas veces y me habéis oído escuchar, soy especialista en alergias e intolerancias a alimentos, y eso conlleva una reacción anómala del sistema inmunológico frente a sustancias que nos rodean, que en principio no son potenciales agresores, pero que nuestro cuerpo reacciona exageradamente frente a ellos. Lo reconoce como algo extraño y empieza a generar una respuesta inmune. Pueden ser el polen, picaduras de insectos, flores, animales, pelo de animales, sustancias químicas, compuestos que están en contacto directo con nosotros, como son agentes, compuestos de nuestra cosmética diaria, de limpieza, frutas y verduras, todo tipo de alimentos, huevos, proteínas, medicamentos. También podemos tener alergia a medicamentos y cursan normalmente con una sintomatología bastante similar en todos los casos, pero bueno, son alteraciones del sistema digestivo, rinitis, lagrimeo, dermatitis, alteración del sistema digestivo, estreñimiento, diarreas, cefaleas, ¿de acuerdo? De todo eso que me gusta tanto hablaros y que es mi pasión, ¿vale? Pero tenemos que comprender que las alergias son la punta del iceberg, porque que haya un tipo de alergia, sea la que sea, nos está hablando de que nuestro sistema inmunológico no funciona bien, porque está respondiendo exageradamente frente a algo que en principio es inocuo a nuestro cuerpo o al de la mayoría de las personas. Con lo cual, vemos la alergia, pero hay que pensar que lo que hay en la base es un sistema inmunológico deficiente. Este sería uno de los errores del sistema inmune, y otro de los errores más comunes es lo que se llama autoinmunidad o enfermedades autoinmunes, que es que el sistema inmunológico reconoce partes de nuestro propio cuerpo como extrañas y empieza a reaccionar frente a ellas. Pueden ser desde células a órganos completos, a hormonas, y se genera un proceso inmune de ataque a esta sustancia. Entonces es como que nos atacamos a nosotros mismos, estamos respondiendo de una forma anómala y exagerada frente a algo que no reconocemos como extraño. O sea, que reconocemos como extraño, ¿de acuerdo? No estoy hablando en este caso de trasplantes, que sería también un autoinmune, porque estamos reconociendo un órgano que está en nuestro cuerpo pero no es nuestro, ¿vale? Ese órgano de un trasplante no es nuestro, pero sin embargo, imaginaros un tiroides, que es nuestro tiroides, a veces el sistema inmune lo reconoce como extraño y genera una patología autoinmune, que es el tiroides, perdón, no me sale la palabra,
bueno, es la autoinmunidad de reconocimiento del tiroides. Tiene un nombre la enfermedad, me sale Hashimoto, pero ahora mismo no lo sé, entonces lo vamos a dejar ahí, porque son tantos nombres que alguno se me va por ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues se producen anticuerpos frente a estas partes de nuestro cuerpo, frente al sistema digestivo, como sería la enfermedad de Crohn, ¿de acuerdo? Como sustancias sinápticas, sustancias neurotransmisores, como el caso de la miastenia, que reconoce algunas sustancias que establecen la conexión neuronal, ¿de acuerdo? Todo este tipo de registros anómalos de sustancias propias como extrañas, con una producción de anticuerpos específica, serían enfermedades autoinmunes. Están muy relacionadas, muy relacionadas con nuestro estilo de vida. A veces son desencadenadas por un sistema, por una forma de vida estresada, una mala alimentación, falta de descanso, abuso de sustancias, etcétera, etcétera. ¿Vale? En principio, si un sistema inmune está correcto, no debería reaccionar frente a lo propio. Pero hay muchas sustancias que incluimos en nuestra vida, sustancias químicas, radiaciones, emociones, que generan esta autoinmunidad. Y eso no hay que perderlo de vista en las enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Es un concepto también multifactorial, vuelvo a repetir, en el que todo está muy relacionado. Por eso, la siguiente diapositiva, no puedo dejar de terminar con esto, este ciclo de reuniones, diciendo que todo está conectado con todo, porque esa es la pura realidad. No podemos ver nuestro cuerpo por partes, tenemos que entenderlo como un todo al unísono, síncrono, perfecto en la mayoría de los casos en los que se ayuda una parte a la otra, está relacionada, necesitan su metabolismo cuasi perfecto, en el que no hay partes, es un todo. Por eso, para solucionar alteraciones y desequilibrios tenemos que verlo de esa forma tan holística, tan integral. ¿De acuerdo? Por eso es una diapositiva que he repetido en alguna de estas reuniones, que es ese equilibrio de nuestro sistema que está fundamentado en el equilibrio de los 4 pilares fundamentales, de los 4 sistemas grandes que mantienen ese equilibrio, que es nuestro sistema nervioso, el endocrino, el inmunológico y también las emociones. ¿Vale? Es una parte fundamental que no podemos desdeñar. La alimentación la meto dentro del sistema endocrino, el estrés iría dentro del sistema nervioso, iría un poco ahí pululando por encima de todo y, por consiguiente, pues como os digo siempre, la salud es un concepto multifactorial donde tenemos que tener en cuenta todo: lo que comemos, lo que hacemos, nuestro ejercicio, cómo nos sentimos, cómo reaccionamos frente a situaciones desequilibrantes de estrés, cómo respiramos, la hidratación, lo que bebemos, una buena alteración, un buen mantenimiento de nuestra microbiota intestinal. Todo eso mantiene un estilo de vida regulador y saludable, que es importantísimo a la hora de mantener una salud, un equilibrio general. No podemos descuidar ninguna parte, pero también hay que empezar poquito a poco. Hay que empezar por alguno de los puntos, no atacarlos todos a la vez si estamos muy desequilibrados, pero tenerlos todos ahí en nuestra rueda, la que va girando y en la que poquito a poco vamos a ir introduciendo nuevos pasitos, nuevos conceptos para mantener nuestro equilibrio. Así que, bueno, aquí termina este ciclo en torno al sistema inmunológico, donde hemos visto cosas tan importantes, ¿vale? Tan importantes para mantener regulado y en equilibrio nuestro sistema inmune, que forma parte de ese sistema de equilibrio general. Y hemos visto cómo el estrés es importantísimo para que no altere el sistema inmunológico, controlar la inflamación crónica. El ejercicio forma parte de nuestra regulación del sistema inmune. Lo que comemos es súper importante porque puede desestructurar todo, puede favorecer terrenos muy desequilibrados. El sistema digestivo está intrínsecamente relacionado, como os he dicho antes, porque el 80% del sistema inmunológico está en el sistema digestivo, con lo cual hay que cuidar el sistema digestivo y la microbiota, ¿de acuerdo? Como ya vimos en aquella reunión, importantísima para el equilibrio general, y luego un buen descanso para que todos los procesos de recuperación y regeneración
nocturnos ocurran correctamente. Todo esto mantendría nuestro estilo de vida regulador en equilibrio y nos mantendría en unas condiciones adecuadas para hacer frente a cualquier situación, porque no es cuestión de vivir en una burbuja, es cuestión de que nuestro cuerpo tenga la capacidad de reaccionar frente a las distintas circunstancias y situaciones que se dan a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Tener todo en óptimas condiciones. Y si en nuestra mano no está, acudir siempre a profesionales que nos ayuden para regular aquello que está desequilibrado. Así que, bueno, aquí acaba esta charla de sistema inmunológico. Ha sido un placer estar con vosotros a lo largo de estas 6 charlas. Me encantará que las veáis todas las veces que necesitéis, van a estar ahí para vosotros, que me hagáis todas las preguntas que necesitéis. Sabéis que tenéis mucho material además en nuestro canal que puede complementar estas reuniones y que por otro lado me tenéis aquí para lo que necesitéis. En nuestras redes sociales os vamos eh, dando información, os vamos colgando vídeos, retomaremos otra vez subir material didáctico. Bueno, sabéis que hacemos retos cada estación, gratuitos, que bueno, hacemos distintas actividades para daros recursos, que al final va un poquito de esto, nuestro leitmotiv, es ayudaros cuando ya vosotros no podáis, pero tener recursos propios para mejorar nuestro estilo de vida. Así que nos podéis encontrar siempre como Espacio Cocoro en todos los sitios. En breve, bueno, pues presentaremos novedades, espero que estéis ahí para verlas y nada, como siempre, un placer, muchísimas gracias por escucharnos y a vuestra disposición. Cuidaros mucho. Hasta prontito.